Qué lindo que es adorar a Dios, ¿no? Juntos como familia. Gracias, Edith. Vamos eso ahí. Qué lindo que es estar en la presencia de Dios, ¿no? Es hermoso. Bueno, bienvenidos a todos. Se ven muy bonitos. Se ven muy lindos. ¿Quién estuvo el domingo pasado en el servicio? Qué bien. De pronto los que no estuvieron, les recomiendo, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ver la enseñanza. Tuvimos una invitada, la pastora Anick Jiménez. Ella trajo una enseñanza muy bonita y un testimonio de vida de ella. Y la tituló Cuando soy débil, soy fuerte. Entren a YouTube, les recomiendo que vean la enseñanza. Creo que era perfecta para la serie que estamos haciendo de José. De una u otra manera, creo que todos experimentamos circunstancias, de pronto no al nivel de José, pero similares. Y el caso de ella, pues 2 veces un cáncer, una enfermedad, una situación complicada, y pudo ver la mano de Dios en medio de esa situación que ella estaba viviendo. Y aprendimos que en medio de situaciones difíciles podemos acudir a Dios. Aprendimos que las cosas adquieren un nuevo sentido cuando las vemos de una manera distinta. Y esa frase me encantó. Aprendimos que tenemos que deleitarnos a pesar de lo que podamos haber vivido, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación económica, a pesar de mi situación migratoria, a pesar de mi relación con mi pareja que esté mal, a pesar de lo que yo pueda estar experimentando, está el amor de Dios. A pesar de la situación difícil que me esté retando, que esté complicada, que me tenga con ansiedad, que me tenga con tristeza, que me tenga con depresión, que me tenga down, a pesar de, está el amor de Dios. Y yo creo que debemos usar esa frase a pesar de más en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando llega una situación difícil tenemos que decir, momento, ¿qué está pasando? Está pasando esto, pero a pesar de, Dios está presente, Dios está conmigo y su amor es verdadero y real todo el tiempo en mi vida. Y creo que fue de mucha bendición ese testimonio porque cuando estamos en situaciones difíciles, como digamos en el caso de ella, una enfermedad, olvidamos muchas veces que Dios tiene un plan. Olvidamos que Dios está presente. Olvidamos que tenemos un Dios que es fiel y que cumple. Y si usted de pronto se ha perdido alguno de los domingos de la serie, que llevamos ya 3 domingos, entra al canal de YouTube. La primera enseñanza fue sencillo. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. El segundo domingo hablamos de que Dios en medio de ese plan y en medio de ese propósito siempre está presente. A veces nos sentimos como que estamos solos, que Dios nos abandonó, que la situación que estamos viviendo, Dios no está ahí conmigo, pero la realidad es que Dios siempre está presente en nuestras vidas en todo momento. Y el domingo antepasado hablamos de que Dios es fiel y que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple. Y hoy vamos a hablar de el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, siempre son perfectos. Dios nunca llega temprano ni tarde, los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que el gran problema que tenemos hoy en día es que nuestra vida de una u otra manera se rige por nuestros tiempos, por mi tiempo y por mi agenda. Y cuando las cosas no salen como yo pienso que deberían salir y en los tiempos que yo creo que deberían salir, entonces me voy para el piso. Me voy para el piso. ¿A quién alguna vez le ha pasado que planea algo y no sale el plan de acuerdo a lo que usted planeó? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Quién ha planeado un viaje y cuando llega el viaje nada sale como usted lo planeó en el viaje? Es frustrante, ¿cierto? Usted planeó tiempos, usted dijo voy aquí, voy allá, y no es sino que pasa una cosa y ya queda uno frustrado, se tira uno el viaje. A mí me pasó que estuve con mi familia en Europa hace ya como 4 o 5 años. Hicimos algunos planes y un plan no nos salió. Y fue que yo me equivoqué y no compré unos tiquetes con tiempo para ir al Vaticano, que queríamos ir. Y se nos dañó ese día completamente. Se frustró el plan que teníamos porque llegamos al Vaticano, queríamos entrar y no pudimos entrar o no. ¿Y cómo quedamos? ¿Frustrados o no? ¿Aburridos? El plan no salió como queríamos. Todos achantados, nos volvimos al hotel. Yo me sentía culpable, no, la embarré porque no compré los tiquetes con tiempo. El plan no salió como era y me frustré. Y creo que a todos en algún momento nos pasan situaciones como esas. Claro, eso es una bobada, ¿no? Es un viaje. Pero ¿qué pasa cuando el plan que tú tenías para tu vida, lo que tenías presupuestado, tu agenda, tus tiempos, no salen como tú pensabas que iban a salir? ¿Cuántos de nosotros pensábamos que de pronto se iban a casar a cierta edad y no pasó? Que iban a tener hijos a cierta edad y no pasó. Que se iban a graduar de la universidad y nunca pasó. Que iban a tener el trabajo que pensaban o que querían tener y nunca pasó.
que ese negocio que pensaron que iban a montar y que a cierta edad iban a llegar a cierto lugar, nunca llegó ese momento, que cuando tenga cierta edad voy a tener mi casa propia, y nunca pasó. Y no pasan nuestros planes. ¿Y qué pasa? Nos frustramos, nos vamos para el piso, nos achantamos, entramos en depresión, porque tenemos de una u otra manera una agenda nuestra, y no hay nada que frustre más al ser humano que no tener resultados inmediatos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que tenemos que obtener. Cuando tú tienes una mentalidad y dices, ok, yo a cierta edad voy a llegar a cierto lugar, voy a tener cierta posición dentro de mi empresa o voy a montar un negocio, y no pasa y no tenemos el resultado, nos frustramos y desafortunadamente dejamos de creerle a Dios. Así como la vida de José, Dios fue muy claro con José, le dio un sueño, le dijo, tengo un plan, tengo un propósito contigo, lo atraviesa por un pozo, por esclavitud, por una cárcel, finalmente se cumple lo que Dios tenía para José, pero tuvo que pasar por todo eso. José tenía bien claro que Dios tenía tiempos en la vida de él, no solamente tenía un plan, no solamente iba a ser fiel, iba a estar presente en medio del plan, pero que habían tiempos específicos que se tenían que cumplir en su vida. Y hoy en día vivimos en una sociedad que impone ciertos parámetros, ¿sí o no? A cierta edad se tienen que cumplir como ciertos objetivos, ¿no? A mí me ha pasado mucho que me preguntan, Esteban, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y ustedes, muchos me han preguntado eso. Bueno, ¿y para cuándo? ¿Y qué va? No, ¿por qué? Porque la sociedad ha impuesto que a cierta edad ya toca tener hijos. Pero Dios tiene planes diferentes con todo el mundo. Dios tiene un plan único y exclusivo con tu vida. Y un tiempo, ojo, un tiempo que solamente aplica para ti. El tiempo de tu vecino es el tiempo que Dios tiene para él. Y para ti tiene otro tiempo. ¿Por qué comparamos los tiempos del de al lado con el mío? Dios tiene un tiempo que es único y exclusivo para desarrollar un propósito que es único para tu vida. Dios tiene un tiempo perfecto para ti. No nos frustremos porque las cosas de pronto no salen de acuerdo a mi entendimiento, a lo que yo quiero. El tiempo de Dios no se puede medir de acuerdo a parámetros humanos. Lo he dicho en toda la serie. Tratamos de medir los tiempos de Dios con nuestro entendimiento y nuestra lógica humana. Y Dios no funciona así, Dios no opera así. Tenemos que caminar con ojos espirituales, no ver la vida de una manera como la vemos con nuestra lógica humana, porque entonces jamás lograremos entender los tiempos de Dios. Para que tú y yo hoy logremos entender, uno, que Dios tiene un tiempo, y dos, que el tiempo de Dios es perfecto y que va a aplicar de una manera perfecta a mi vida, debo tener los ojos espirituales abiertos, no hay de otra. Porque a nivel físico muchas veces no vamos a entender los tiempos y las situaciones y los procesos que estamos viviendo. No van a hacer sentido. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida que yo digo, esto no tiene sentido. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué tengo que pasar una temporada o un tiempo de esto? No hace sentido para mi vida. Dios, no lo entiendo. Pero es donde tengo que cerrar mis ojos, apagar mis oídos, apagar y apaciguar mi mente y creerle a Dios y tener fe de que Dios es perfecto y que sus tiempos siempre son perfectos. Si de pronto hoy te sientes que el proceso que estás viendo es muy largo y sientes que está fuera de control y que los tiempos no te gustan y que está complicada la situación en tu vida, pues te tengo una noticia: tú no estás en control de tu vida. Pensamos y tenemos una falsa sensación de que tú y yo estamos en control de nuestras vidas, porque aparentemente la controlamos, ¿no? Trabajamos, tenemos nuestra familia, tomamos decisiones, pero al final de cuentas el único que está en control de nuestra vida es Dios. Tú puedes tener una falsa sensación de que estás en control de tu vida, pero el único que está en control de nuestra vida es Dios, nadie más. Él es el que quita y pone, y Él es el que determina los tiempos para la vida de cada uno de nosotros. Es Dios. Si hoy estás viendo un tiempo complicado, un proceso difícil, una situación difícil que te está retando, que está difícil en tu vida, son los tiempos de Dios. Quisiera darte como una mejor explicación, pero no la hay. Esa es la realidad. Dios tiene tiempos y se van a cumplir. Y tienes que aceptar los tiempos de Dios y soltar el volante. Yo me acuerdo de una película que me gustó mucho a mí. ¿Quién se ha visto la película Fight Club? ¿El club de la pelea? Uy, casi nadie. Bueno, yo me esa película me gusta mucho. Hay una escena de la película, me acabo de acordar de eso, que se montan a un carro, ¿se acuerdan? Oficial manejando, y van en el carro y le dice, suelta el control. Y el tipo suelta el timón y se va al carro solo.
Muchas veces yo siento que queremos controlar tanta nuestra vida, queremos manejar tanto los tiempos, agendar todo y que salga todo de acuerdo y perfecto a lo que yo quiero, que no dejamos que Dios maneje el carro. Si el que está en control es Dios, si el que conoce el propósito es Dios, si el que sabe para dónde vamos y dónde tenemos que estar es Dios, el que está fuera de los tiempos y no se rige por tiempos es Dios, el que conoce los tiempos y los procesos que tú tienes que vivir es Dios. Entonces, por lógica, ¿por qué no le entregamos el control a Dios? ¿Por qué tratamos de controlar algo que no estamos diseñados para controlar nosotros? El único que está en control de nuestra vida es Dios. Tenemos que aprender a soltar un poco el control. Soltemos el control para que podamos vivir los procesos que tenemos que vivir. Bueno, ¿qué tal si me acompañan? Esta era la introducción. ¿Qué tal si me acompañan? Como vamos a hablar de tiempo, nos podemos demorar un poquito, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal si me acompañan en oración y ponemos este tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de reunirnos, Señor, de ser iglesia, Padre, de poder entrar a tu presencia, Señor. Yo te pido por esta enseñanza, Padre, que nos ayude a entender, Señor, que tú eres perfecto en tus tiempos, Señor. Que nuestros corazones, Padre, sean como terrenos, Padre, con una tierra bien fértil para que la semilla, para que tu palabra entre a nuestros corazones y dé fruto en abundancia esa semilla, Padre. Que hoy salgamos de acá entendiendo, Señor, que tú eres un Dios con tiempos perfectos. Eres un Dios de orden, un Dios de procesos, un Dios que tiene tiempos específicos para la actividad de cada uno de nosotros, Señor. Y que entendamos y que soltamos el control de ese tiempo y te lo entreguemos a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hoy continuamos con la vida de José. Yo le digo la telenovela de José porque esto parece una telenovela. Y el domingo pasado quedamos en que José finalmente, por fin, José ya estaba viendo frutos de tanto sufrimiento, la cárcel, el pozo, el odio, la venta, el esclavo. Y finalmente el faraón lo pone segundo al mando de todo Egipto. Le cambia la ropa, le da una esposa, en fin, la vida de José cambió por completo. Vean cómo son los tiempos de Dios. Pasó de ser un día un preso en una cárcel, pudriéndose en una cárcel, a ser segundo al mando. Son tiempos de Dios. De pronto para cualquier persona diría, bueno, es imposible que alguien que esté en una cárcel de un día para otro, un día estaba en la cárcel y el otro día estaba segundo al mando. Y esos son los tiempos de Dios. Dios lo cambió en un día. Cambió la situación de José en un día. Entonces te pregunto, ¿por qué no confías en Dios y en los tiempos de Él, que tu situación Dios la puede cambiar en un segundo? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos estresamos? Tenemos que coger la vida de José y usarla como motivación para entender que el mismo Dios de José es el mismo Dios mío, es el mismo Dios de hoy. Dios nunca cambia. El Dios de José es ese mismo Dios que puede cambiar tu circunstancia en un segundo. Entonces, quedamos en que José ya estaba segundo al mando, le restituye todo y empieza José a trabajar en pro de la hambruna que se venía, de la sequía que venía. Entonces empieza a trabajar, pasan los 7 años de abundancia, José es extremadamente bueno en la administración de todo, logra guardar comida y empiezan los 7 años de hambruna. En el segundo año, como afecta a toda la región alrededor de Egipto, adivinen quién llega a Egipto a comprar comida: los hermanos de José. Los hermanos que tanto odiaron a José. A mí me da risa, y lo dije el primer día de la serie, lo odiaron más que nunca. O sea, al tipo lo odiaban los hermanos. ¿Usted sabe lo que es que lo odia a usted su familia? La gente que tanto daño le hizo, que intentó matarlo, que lo botó a un pozo y que lo vendió como esclavo. Y finalmente sus hermanos llegan a Egipto a comprar comida porque se están muriendo de hambre. Y entonces José se da cuenta, los reconoce, pero los hermanos no reconocen a José. Entonces ahí pasan una serie de cosas, se queda un hermano, José los acusa parte de su plan, ¿no? De que son espías, tienen que volver, traer el hermano menor de José, un hermano que José no conocía. Y finalmente llegamos a este punto donde José le revela a los hermanos que él es el hermano de él. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 45, versículo del 4 al 11. Dice así: entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni reprochen nada. En los años anteriores no había habido comida en toda la región y todavía faltaban 5 años que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa.
Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, ojo a esto, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle que de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén junto a sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Ahí así estará cerca de mí. Todavía vienen 5 años de hambre, pero voy a cuidar de él. De lo contrario, tanto él como su familia van a quedarse en la pobreza y perderán todo lo que tienen. Creo que aquí podemos ver ya finalmente la conclusión, digamos, del proceso y de todo lo que pasó en la vida de José. Finalmente le revela a sus hermanos: vean en la posición que estoy, vean lo que está pasando con mi vida. Y a mí me gusta mucho ponerme en la situación o en los zapatos de un personaje como José. Quiero que piense esto. José lo vendieron cuando tenía 17 años, ¿cierto? Después, a los 30 años, a José lo vuelven gobernador. Pasan 7 años de abundancia y van 2 años de sequía, 2 años de que no hay comida. Eso suma 22 años José desde que sus hermanos lo vendieron. Habían pasado 22 años. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si a usted le pasa eso? Si sus hermanos lo venden. ¿Usted no quisiera como vengarse, como restregárselos en la cara? ¿Sí o no? Ustedes me odiaban, ustedes me intentaron matar, me botaron a un pozo, me vendieron como esclavo. Ahora vean dónde estoy. Vean quién soy yo. 22 años esperando ese momento de finalmente reencontrarse con su familia y mostrarles lo que Dios ha hecho en su vida. Es realmente algo increíble. Alguien que se vendió como esclavo ahora está no solamente gobernador de Egipto, pero está salvando toda el área de una hambruna. Las personas tienen que ir a Egipto a comprar comida. 22 años pasaron y esta es la respuesta de José: no se preocupen ni reprochen nada. Yo hago una pregunta y sean sinceros, no me respondan, piénsenlo. Si a ustedes les pasara eso, ¿le dirían eso a sus hermanos? Tranquilos, no pasa nada, frescos, todo bien. Me intentaron matar, pero no, fresco, bacano, no importa. Me vendieron como esclavo, no, bien, no, y todo terminó ahí saliendo bien, así que no pasa nada. ¿Ustedes responderían eso o responderían no se preocupen ni reprochen nada? Vean, las personas que entienden realmente los tiempos de Dios son personas que entienden que los procesos que viven y que las situaciones que viven no son humanas, son puestas por Dios. José sabía que los hermanos lo que hicieron, incluso el odio, la botada al pozo y la vendía como esclavo, era parte del proceso, del plan y de los tiempos que Dios tenía para él. La persona que realmente entiende que Dios tiene un tiempo, lo malo lo ve como bueno. Y por eso les responde: tranquilos, no pasa nada, no se preocupen ni se reprochen nada. Esto era el plan de Dios. Esto era parte de los tiempos de Dios. Tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios, porque todo lo que pasó era parte del proceso que Dios tenía para la vida de José. Y José lo entendía. Por eso responde: tranquilos, no pasa nada, no se reprochen, no se preocupen. Esto era parte del proceso de Dios. Lo segundo que me llama la atención del pasaje es que dice: pero Dios me envió aquí antes que a ustedes. Él tenía muy claro quién lo había enviado a Egipto. Él sabía que él no había llegado ahí porque lo vendieron. Él sabía que llegó ahí porque Dios lo llevó a Egipto. Y la palabra antes tiene que ver con tiempo. Él entendía que había un tiempo. Él reconoce que Dios lo envió allá. Él sabía que la situación en la que se encontraba tenía que haber un antes. Para que haya un hoy tuvo que haber habido un antes. Y muchos de nosotros no queremos que haya un antes. No queremos pasar por el antes. Queremos el hoy. Queremos el ya. Quiero mi negocio ya. Quiero mi trabajo ya. Quiero mi bendición ya. Y el antes. Por eso es que José dice: antes de que estuviéramos en esta situación, de que ustedes llegaran acá, antes ya Dios me había enviado. Y me tuvo que pasar por una cárcel, me tuvo que pasar por esclavitud, me tuvo que pasar por un pozo, me tuvo que tener como esclavo. Yo me pregunto cuántos antes en nuestra vida han habido por los que no queremos pasar. Y los evadimos y no queremos pasar por el proceso. Y Dios quiere tenerte ahora, hoy, en una situación tan distinta de pronto en la que estamos, pero no estamos dispuestos a lidiar con el antes. Y el antes, José entendía y tenía muy claro que tuvo que pasar por 22 años de proceso para estar en la posición que estaba ese día. El antes es súper importante en el desarrollo del propósito de Dios. Sin antes no habría un hoy. Sin antes no habría un hoy.
La tercera cosa que me llama la atención es que Jesús le responde, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos. Las personas que entienden los tiempos de Dios saben que no solamente hay un antes, pero también entienden que hay un para qué. Los tiempos de Dios tienen una razón de ser, hay un para qué. Y José les dice, para salvarles la vida a ustedes y a sus hijos. El proceso que vivió, el tiempo complicado que vivió, tenía una razón, tenía un propósito, había un para qué. Dios y sus tiempos son perfectos y tienen una razón de ser. José entendía que el propósito de Dios era para que estuviera encima de sus sentimientos. Les hago yo una pregunta. Si usted ahora es una persona poderosa como José, un gobernador, con un ejército a su disposición, con dinero, pasa toda esta situación, usted tiene pues algo de resentimiento con sus hermanos. Yo me pregunto, yo siempre me cuestiono cosas cuando leo la palabra, me cuestiono cosas en cuanto a que trato de pensar más allá. Para mí no hace mucho sentido que después de que José ya era gobernador, porque él no fue y buscó a la familia. Salió de la cárcel, o sea, él nunca tuvo opción de volver a su casa porque estaba como esclavo, no se podía ir, y porque después estuvo en una cárcel. Pero ¿por qué cuando salió de la cárcel, José no fue a su casa? ¿Sí o no? Para mí era como lo lógico. Para mí lo que tiene sentido es que después de que pasa toda esta situación, José regresará a su casa. Papá, estoy vivo. Hermanos, bueno, no sé, los perdono lo que pasó, pero vean, ahora vean en la posición que estoy. Pero pasaron 7 años de abundancia y 2 años de sequía, o sea, 9 años, y José no regresó a su casa, se quedó en Egipto. Él se quedó en Egipto porque él entendía que había un para qué. Las personas que entienden los tiempos de Dios ponen el propósito de Dios, los tiempos y el desarrollo de ese propósito por encima de sus sentimientos. Y yo creo que ahí viene el tema y la parte más importante de no saber manejar los tiempos. Ponemos nuestros sentimientos por encima de saber administrar los tiempos que tenemos que vivir en nuestras vidas. Porque hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempos fáciles, tiempos difíciles, tiempos complicados. Y como no los administramos, dejamos que nuestros sentimientos nos lleven por la vida tomando decisiones. José nunca abortó el propósito de Dios, se mantuvo firme todo el tiempo. Él entendía que había un tiempo y entendía que en su debido momento los hermanos iban a llegar, y pasó. En el momento y en el tiempo de Dios, no en el tiempo de él. Él hubiera podido hacerlo en sus fuerzas y apenas lo pusieron como gobernador. Hey, prepárenme unos soldados, prepárenme mi carroza y nos vamos a donde mi familia a ver qué fue lo que pasó acá. Y llegaron de la familia y no lo hizo. Mantuvo el propósito de Dios y los tiempos de Dios antes que sus sentimientos y antes que lo que él de pronto quisiera. La Biblia no lo dice. Él no dice si José quería o no volver a su casa. Pero yo, por lógica humana, estoy asumiendo que después de tantos años de esclavitud y de cárcel, él hubiera querido volver. Él amaba a su padre, él amaba a su papá, era el consentido de su papá. Para mí, por lógica, él quería volver a ver a su papá. O por lo menos curiosidad, mi papá sigue vivo, ¿qué pasó con mi familia? Y nunca regresó a su casa. ¿Por qué? Porque entendía que había un para qué. Sabía que había un propósito y sabía que Dios tenía tiempos para su vida. Una de las razones que tenemos es que no queremos aceptar los tiempos de Dios y pensamos que nuestro tiempo nos pertenece. Nada nos pertenece a nosotros. En esta vida somos administradores. Ni tu tiempo, ni tus recursos, ni tu familia, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nada, ni tu vida, ni tus talentos, nada te pertenece. Todo le pertenece a Dios. Tú y yo solamente estamos administrando todo lo que Dios nos dio. Pero somos tan tenaces que llegamos a pensar que el tiempo es nuestro, es mi tiempo. Yo lo agendo como yo quiera. Yo hago lo que yo quiera y lo que a mí me parezca. Y tenemos nuestra agenda, ¿no? Y Dios parece que se convirtió en un ítem de la agenda. Dios debería ser nuestra agenda completa. Es entendible que tenemos otras cosas que hacer. Negocios, trabajos, familia, otros tiempos. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Tú tienes que regirte por el tiempo de Dios y tenemos que aprender a sincronizar nuestra agenda con la agenda de Dios. Mi tiempo, el tiempo de Dios que me dio a administrar con el tiempo que Él tiene para mi vida. Nuestro tiempo no nos pertenece a nosotros, es el tiempo de Dios. Cada segundo que tenemos le pertenece a Dios. Entender esta verdad nos va a ayudar a entender, uno, que solo somos administradores y que el tiempo le pertenece a Él. Y nos da entendimiento de cómo tengo que vivir mi vida. ¿Cómo voy a vivir cada segundo de mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando me levanto en la mañana? ¿Cómo voy a administrar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año de mi vida?
¿Cómo viviste el año pasado? ¿Qué estás haciendo diferente este año para que no sea igual que el año pasado? Administrando no tu tiempo y no tu año, el año de Dios. Es que el tiempo le pertenece a Él, no a mí. Entonces, ¿por qué cuando vivimos complicaciones, procesos difíciles, situaciones complicadas como las que vivió José, una cárcel, un pozo, una esclavitud, nos quejamos y ni siquiera es nuestro tiempo? Es el tiempo de Dios. Y si Dios me tiene en una situación difícil, en ese momento, una situación complicada, tengo que aceptarla porque ese tiempo le pertenece a Él y no a mí. El tiempo no es tuyo, es de Dios, le pertenece a Él. Es el tiempo de Dios. El tiempo nos demuestra que Dios tiene un orden. Es un Dios de orden, un Dios que hay orden dentro del propósito de Dios. Dios no se salta los tiempos, Él no se salta los procesos. Para que José llegara a ser gobernador, para que José llegara a la posición que estaba, tuvo que venir de un proceso de aquí abajo. José no iba a pasar de aquí mágicamente un día para otro acá. Tenía que haber un proceso, un tiempo. Dios es un Dios de orden y tenemos que aprender a confiar en ese orden y en ese proceso. Todos hemos leído este pasaje de la Biblia, Eclesiastés 3 del 1 al 12, ¿cierto? Hay tiempo para todos. Es el típico que uno lee, ¿no? Para las diferentes situaciones. Pero quiero leerlo para recordarnos. Eclesiastés 3 del 1 al 12 dice: hay una temporada ¿para qué? Para todo. Quiero que diga, hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo, es decir, para todas las cosas. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Hay un tiempo para llorar un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. ¿A quién le gusta bailar? A veces toca llorar para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Qué bonitos son los contrastes, ¿no? Un contraste. Y de una u otra manera el tiempo es una medida estandarizada, ¿no? Un segundo es un segundo. Segundos aquí, lo mismo que un segundo en la China. Un segundo es igual para ti que es para mí. Pero ustedes saben que Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad, ¿no? Y entonces habló de que la distancia y el tiempo es relativo. Es una percepción de acuerdo a la persona que está viviendo o ese tiempo o que está viendo esa distancia. Porque, a ver un ejemplo, ¿quién acá ha estado enamorado? Uy, no, terrible. Pero lo mínimo los esposos levanten la mano. ¿Quién ha estado enamorado? No, terrible esto. Perdón, Cari, tienes razón. Bueno, ¿quién ha estado o está súper enamorado hoy? Eso. Claro. A ver, ustedes explíquenme por qué cuando está enamorado uno pasa 5 horas con esa persona que uno está enamorado y se siente como si fueran 5 o 10 minutos, ¿sí o no? Pero se pasa el tiempo volado. Y no es sino que estén en una clase de matemáticas y 5 o 10 minutos se sientan como 5 horas, ¿sí o no? O algo que uno no quiere hacer, o una situación que uno no quiere estar. El tiempo de una u otra manera es relativo, aunque es una medida, es relativo. Lo experimentamos de diferentes maneras, ¿o no? O por ejemplo, ¿quién ha tenido un día bien productivo? Que uno se levanta tempranísimo. Bueno, los que hacen ejercicio, desayunan, preparan desayuno, salen, van aquí, van a Miami, hacen una vuelta a casa, hacen de todo y se acuestan a dormir diciendo: wow, tuve un buen día hoy, todo mi listado de cosas lo logré cumplir, esas cosas que tenía que hacer. Y porque hay otros días donde uno tiene su listado y se acuesta y uno dice 2 cosas de la lista, pero hoy no me rindió el tiempo. Pero la realidad es que fueron las mismas 12 horas del día. No es que un día tuvo más horas que el otro, fueron las mismas horas. Pero a veces se siente como diferente, ¿o no? ¿Cierto que sí? Se siente uno que no hizo mucho. La realidad es que muchas veces
el tiempo sí se siente como relativo, ¿no? Cuando vivimos un proceso complicado o difícil en nuestras vidas, se siente como una eternidad. Sentimos que esa enfermedad, que ese problema, que esa situación económica, que el problema migratorio, que el problema tuyo de salud mental, que lo que sea que estás viviendo, nunca lo vas a superar, que es para siempre, que es eterno. Se siente terrible cuando estamos en una cárcel o en un pozo o en una esclavitud. Tenemos que empezar a entender que los tiempos de Dios son perfectos y que cuando estamos pasando por una situación difícil, una situación complicada, es el propósito de Dios. Es lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces para poder estar bailando, como dijo ahorita, toca estar triste. Muchas veces para tener que cosechar, toca sembrar. El problema es que a veces no queremos sembrar, no queremos pasar por el trabajo, ni el proceso, ni la incomodidad de tener que sembrar. Queremos cosechar inmediatamente. No hay siembra si no hay cosecha. Tenemos que aprender que hay un tiempo para todo y que hay tiempos difíciles que tenemos que vivir. Si José no pasaba por todo lo que pasó, no hubiera logrado cosechar los frutos de lo que estaba viviendo en su vida. Hay que entender que esos tiempos son importantes en nuestras vidas. Es importante entender que el tiempo permite que vuelva una realidad los sueños que Dios nos ha dado. El tiempo es nuestro aliado. Así lo volvemos como nuestro enemigo, ¿no? No quiero esperar más en esta situación difícil que estoy viviendo. No quiero más esto, Dios, sácame esto, no puedo más, no aguanto más. El tiempo es nuestro aliado. El tiempo es lo que hace que los sueños se materialicen, que el propósito de Dios se cumpla. Si José, cuando Dios le dio un sueño, no pasa un tiempo difícil, nunca se hubiera materializado. El tiempo es tu aliado, no es tu enemigo. El tiempo de Dios es perfecto. Tenemos que abrazar ese tiempo. Aprender a abrazar el tiempo de Dios. No es tu enemigo, es tu aliado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Hay momentos apropiados que van a ser difíciles. Hay cárceles hermosas, hay pozos hermosos, hay esclavitud hermosa en el momento apropiado. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy viviendo esto? Dios, ¿qué necesito aprender? ¿Qué vas a sacar de mí? ¿Qué vas a cumplir con esto? ¿Qué va a pasar con esta situación? En vez de decirle, Dios, sácame de este problema y esta situación que estoy viviendo. Todo lo hizo hermoso en su momento apropiado. No algunas cosas, todas. Incluso las que llamamos malas son hermosas en el momento apropiado. Todo es hermoso. El ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, lo dice Eclesiastés. Jamás entenderemos por completo el propósito de Dios, del principio al fin, el propósito de Dios. No lo entenderemos completamente. Entonces, ¿por qué tratas a veces de entender por qué está pasando algo? ¿Por qué estoy viendo esta temporada? ¿Por qué está este tiempo en mi vida? Quizás no lo vas a entender en el momento. Yo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio, en primaria, el primer día de clases nos entregaban nuestro horario. Entonces mi horario lucía de lunes a viernes, 8 horas del día era, y nos tocaba, y el horario era diferente cada día, y nos tocaba llenarlo de español, matemáticas, recreo, sociales, educación física, y uno iba llenando su día, ¿no? Y me acuerdo que nos obligaban como a decorarlo, a pegarle stickers, y yo siempre soñaba como con tener mi propio horario. 4 horas de recreo, 1 hora de almuerzo, educación física, arte, y nos vamos para la casa. Y yo quería como tener mi propio horario, ¿sí o no? ¿Saben que en Inglaterra están empezando a implementar una semana de 4 días? 4 días laborales. Yo siempre pensé, ¿por qué tenemos solo 2 días del fin de semana y 5 días de trabajo? Debería ser como por lo menos 4-3 o no, por lo menos. O 3-4, ¿cierto? Un fin de semana de 4 días o no. No, imagínense 4 días de fin de semana. Y siempre queremos como tener nuestro propio horario, ¿cierto? ¿O no? ¿O quién ha soñado con tener su propio horario? De hecho, la razón principal por la cual la gente quiere montar un negocio o ser su propio jefe es ¿para qué? Para tener su horario y manejar su tiempo, ¿o no? ¿Sí o no? Porque no queremos alinear nuestro tiempo con el de nadie más. Pero nosotros sí tenemos que alinear nuestro tiempo con el de Dios. Cuando Dios dice algo, tenemos que alinearnos a eso. Cuando Dios nos da un horario, así como en el colegio, que nos da el bloque, esto se va a hacer así, así y así, hay una razón por la cual Dios te dio ese horario. Hay una razón por la cual Dios te dio esos tiempos para el cumplimiento de su propósito. Y nosotros no tenemos que cuestionarlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Sabe qué hubiera pasado si yo en el colegio digo, pues ese horario a mí no me sirve? Voy a hacer mi propio horario.
Entonces, cuando suena la campana de clase, en vez de entrar a clase, me quedo en recreo. Digo, no voy a hacer, pues ¿qué hora pasaba? Me echan del colegio. De hecho, me echaron del colegio. Pero no por los horarios, por otras cosas. Tenemos que cumplir los horarios, tenemos que cumplir los tiempos de Dios. Tú y yo tenemos que cumplir los tiempos perfectos y la voluntad y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que sincronizarnos con ese tiempo. Dios está por encima del tiempo. La palabra dice en Pedro que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El tiempo de Dios es perfecto, nunca llega tarde ni temprano. A Dios no lo limita el tiempo. Nosotros somos los que somos limitados por el tiempo. Y si nosotros somos los limitados, ¿por qué no confiar en un Dios que no está y que está por encima del tiempo? A Dios no nos limita el tiempo, pero confiamos más en nuestro criterio, en nuestra lógica, en lo que pensamos, en la forma nuestra de pensar. Cuando Dios tiene un plan concreto y claro con tu vida, ponemos nuestra confianza en lo que nosotros creemos. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar cada segundo que Dios nos da, usar bien nuestro tiempo para vivir como sabios y no vivir de la manera que nosotros pensamos que debemos vivir, para que se cumplan esos sueños como el de José. Quizá la razón por la cual no se han cumplido ciertas cosas en tu vida es porque no te has regido por los tiempos. Estás con tu propio horario. Hiciste tu propio horario, tus propios tiempos, tu propia agenda, y Dios tiene otra agenda para ti. Dios te dice: mire, aquí tengo su horario, aquí tengo su agenda. Esos son los tiempos que tengo para ti. Simplemente sigue el horario. Pero seguimos año tras año con nuestra propia agenda y arranca el año y ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que yo quiero cumplir este año? ¿Cuándo al principio del año nuestra oración es: Dios, ¿tú qué tienes para mí en este 2023? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Qué procesos tienes para mí este año? ¿Qué necesitas que haga yo en este 2023? No, ¿saben qué hacemos? Ok, yo quiero bajar de peso, yo quiero un trabajo nuevo, yo voy a trabajar duro por tener más ventas, voy a subir esto, voy a hacer lo otro, quiero una casa nueva, voy a cambiar mi carro. Y como que nuestra agenda se convirtió en cosas tan vanas en el año, ¿cierto? Pura vanidad. ¿Y qué tiene Dios para nosotros en su tiempo perfecto? ¿Qué tiene Dios para nuestras vidas? Cada segundo que pasa, ¿estás glorificando a Dios con tu tiempo? ¿Con el tiempo que le estás administrando a Dios? Una forma que a mí me ayuda a ser más consciente del tiempo y de ser más paciente en medio de la espera, en medio de la prueba, en medio de la cárcel, es vivir cada día con la perspectiva eterna. Lo que yo hago hoy es parte del propósito eterno de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio saber que yo hago parte del propósito eterno de Dios! Y que cada minuto que tengo de mi vida es para cumplir ese propósito. Nuestra vida y nuestro tiempo hacen parte de ese propósito. La vida es un proceso compuesto de tiempos, unos buenos, unos malos, unos incómodos, otros cómodos, unos de felicidad, unos de tristeza, unos de dolor. Pero al final, todos esos procesos y todos esos tiempos son para bien. Muchas veces cuando no entendemos los tiempos, no los aceptamos y nos salimos del proceso y lo abortamos. ¿A quién le gusta cocinar acá? Muy bien. Tenemos que cocinar algún día, ¿no? ¿Saben que cuando uno cocina? Les voy a contar una historia que me acabo de acordar. En la pandemia, todos estábamos aburridos, ¿no? Al principio. Y me dio por cocinar recetas que encontré en YouTube. O sea, yo no cocino tan mal, pero como lo básico. Pero si ya tengo que hacer una receta más elaborada, no, soy terrible. Y por eso creo que en parte la razón por la cual no me gusta cocinar es porque soy malo cocinando. Entonces, iba a hacer una receta, creo que traté de hacer un lomo saltado. Hice varias, traté de hacer una pavlova, imagínense. No, la pavlova, no, por la mitad del camino dejé eso tirado y dije, no, ¿te acuerdas? Yo le conté a mamá. Bueno, me puse a hacer un lomo saltado y me quedó horrible, terrible. Parte del problema por el cual me quedó feo es porque no respeté los tiempos. Yo soy muy impaciente. De hecho, yo detesto armar muebles de IKEA porque yo no sigo las instrucciones. Yo lo primero que hago cuando abro una caja de lo que sea, miro las instrucciones, las boto y empiezo yo a armar. Y siempre me queda el mueble mal. Un brazo a un lado, entonces ya cuando termino de armarlo digo, me toca desarmar
por necio, por no seguir los pasos y las instrucciones. Y cuando cocino soy igual. Entonces digo, 15 minutos y a veces lo dejo o de más. Digo, pero no sé, se ve como crudo. Y la receta decía 15 minutos. Y digo, no, dejémosle 20. Claro, quedó mal. O digo, no, toca hacer esto rápido y lo hago con menos tiempo. Vea, una buena receta tiene 3 componentes. Tiene ingredientes, tiene un proceso y tiene unos tiempos. Si tú puedes ser los mejores ingredientes, yo puedo ir y comprar la mejor carne, me voy a Whole Foods y compro lo más caro, lo mejor dicho. Es más, tengo la receta y tengo los procesos, tanto. Pero si no sigo los tiempos, me tiro la receta. Tú y yo somos recetas. El mejor ingrediente eres tú. Dios te hizo, te diseñó, te creó. Eres materia prima en las manos de Dios. Los mejores ingredientes y de mejor calidad. Hay unos procesos por los cuales Dios nos va a pasar a nosotros. Y adivina qué, hay unos tiempos que hay que respetar. Tú decides si sales como el lomo saltado que yo preparé, o como la pavlova que como a medias, o si dejas que Dios te use y respetas los tiempos y los procesos de Dios y sales como el banquete más rico, más lindo, un banquete así perfecto, el restaurante más caro del mundo. Tú eres eso. Pero a veces no queremos respetar los tiempos, queremos hacerlo a nuestros tiempos y a veces salimos crudos, otras veces quemaditos y chamuscados. Tenemos que seguir los tiempos de Dios. Dios no se rige por tiempo ni se limita con el tiempo, somos nosotros. El tiempo no es un limitante para Dios, lo es para nosotros. Busquemos el propósito de Dios y dejemos de tener un lente humano para ver esos tiempos y ese propósito. Créele a Dios. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios está contigo, Dios cumple y Dios tiene un tiempo y un orden para tu vida. Hay un tiempo y hay un orden. Yo quiero que hoy nos vayamos de aquí entendiendo eso, que hay tiempos para todo. Dios tiene un tiempo para tu vida. Quizás sientes que es muy corto, de pronto sientes que es muy largo, pero si Dios lo puso ahí es por algo, es porque es parte de la receta. Créele a la receta, créele a la receta. Dios tiene un plan con tu vida, Dios te ama. Podemos salir muy motivados hoy con la historia y con la vida de José. Claro, es muy fácil a veces porque cuando leemos la vida de José y decimos, no hace sentido los procesos y los tiempos. Claro, porque ya sabemos cuál es el resultado final. Lo duro es entender y aceptar esos tiempos cuando estamos en la mitad de la cárcel y en la mitad del pozo, cuando estás pasando por una situación difícil que te duele, porque es que hay veces que el corazón duele, hay veces que estamos mal, que no queremos ni salir de la casa por la situación que estamos viviendo, y por eso es que entonces nos cuesta tanto entender y aceptar los tiempos de Dios. Pero si estás pasando eso, número uno, lo dije en la enseñanza pasada, Dios nunca te va a dar una batalla que Él no sepa que tú puedes superar. Él te conoce, Él te ama, Él solo quiere sacar lo mejor de ti. Y si te está pasando por un tiempo y un proceso difícil, es por algo. Confía en Dios, confía en el proceso. La palabra ahí decía en Eclesiastés, toca sembrar para cosechar. Toca sembrar para cosechar, toca pasar por un tiempo, un proceso. Cuando tú siembras algo, tienes que sacar el tiempo para abonar la tierra, prepararla, sembrar la semilla, cuidar esa semilla, regarla, fumigar, estar pendiente, que no llegue peste, que no lleguen animales, esperar un tiempo para que finalmente esa semilla crezca y dé fruto y cuidarla. Pero muchas veces queremos el fruto sin tener que sembrar, queremos la cosecha sin sembrar, sin el proceso y sin el tiempo. Date la oportunidad de hacer algo distinto a lo que has venido haciendo. Date la oportunidad de cosechar y de sembrar. Date la oportunidad de pasar por un proceso, de esperar. Dios quiere hacer algo enorme y grande con tu vida. Dios quiere cumplir su propósito y su voluntad contigo. Dale a Dios el espacio, el tiempo para hacerlo. Confía en Él y en su amor. ¿Qué si nos ponemos de pie? Hacemos una oración para cerrar. Ya hoy terminamos nuestra serie de la vida de José. Yo espero que haya sido de bendición para la vida de ustedes, que salgan motivados, entendidos de que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros, un propósito, un Dios que está presente siempre, en todos los tiempos. Dios siempre está presente, un Dios que cumple, que es fiel.
y un Dios que tiene tiempos perfectos para todo lo que pasa en nuestras vidas, así como en la vida de José. Si hoy estás pasando por una situación difícil, complicada, te sientes mal, triste, agobiado, angustiado, te tengo que decir que los tiempos de Dios son perfectos y que esto no va a durar para siempre. Lo acabamos de leer en Eclesiastés. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En su momento, aunque estés hoy llorando y triste, vas a estar bailando. Va a haber un tiempo para bailar y para sonreír y para estar contentos. Y de una u otra manera yo creo que parte de lo bonito de la vida es, la bailada no sería tan linda si no hubiera tiempos tristes. ¿Se imaginan que todo fuera baile y alegría y tristeza? Parte de la razón por la cual los momentos felices, lindos, bonitos de la vida son tan bonitos es porque hay momentos malos también que nos permiten experimentar momentos bonitos en la vida y lindos. Aprendamos a disfrutar de todos los momentos, buenos, malos, regulares. Tienes un Dios que te ama, que te cuida, que te protege, que está en control de tu vida. Por más de que estés en la cárcel, así como José, Dios estaba ahí con él. Y si hoy estás en una cárcel y estás pasando por una situación difícil, te tengo que decir, Dios está contigo, Dios está ahí, al lado tuyo. Descansa en el amor de Dios, descansa en el proceso, descansa en sus tiempos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por tu tiempo, Padre, por tu tiempo perfecto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que eres fiel, que cumple sus promesas. Te damos gracias porque eres un Dios presente en medio de los procesos de nuestra vida. Y te damos gracias porque eres un Dios que tiene un plan, un propósito con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos, Señor, que tenemos que ser pacientes y esperar los tiempos tuyos, tus procesos, Señor. No vamos a caminar por vista, ni por lo que oímos, ni por lo que sentimos, sino vamos a caminar basándonos en tu voluntad y en tu propósito, Señor, y en tus tiempos y en tu agenda. Hoy, Señor, espiritualmente cogemos nuestra agenda, la rompemos, la botamos, cogemos tu agenda, cogemos tu horario, cogemos tus tiempos y los convertimos en nuestra prioridad en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que aprender a dejar de buscar las añadiduras, a enfocarnos en ti, Señor, en tu propósito, en tus tiempos, en tu agenda. Que cuando salgamos hoy de aquí, Señor, veamos la vida, veamos el tiempo de una manera diferente. Que cada segundo de nuestra vida seamos conscientes que es tu tiempo, Señor, no es nuestro. Simplemente somos administradores. Ayúdanos a ser administradores fieles de tus recursos, Señor, de tu tiempo que nos has dado sobre esta tierra, Padre. Ayúdanos a alegrarnos en medio de los procesos difíciles, Señor, de los procesos complicados, a que podamos alegrarnos y estar gozosos en las buenas y en las malas, entendiendo que eres un Dios que usa todo lo que pasa en nuestras vidas para bien. La palabra dice que para el bien de los que lo aman, y nosotros te amamos, Señor, te glorificamos, Padre, te honramos. Queremos ser una iglesia, Señor, que te da la gloria y la honra a ti en todo momento, a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por tus tiempos, por lo que has hecho con Misión Vida. Te damos gracias por lo que estás haciendo hoy, pero sobre todo por lo que seguirás haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.